¿Cómo están, hermanos? Bien, gracias. No fallaron todo lo que tenía en la ley de Murphy, todo lo que tenía que fallar falló y más. Entonces estoy con mi celular filmando. El René puede ver si está centrado en el púlpito, porque los televidentes son exigentes. Entonces, ahí es. Súper, gracias. Y entonces con el celular de Judy tuve que hacer el enlace para que los demás se pudieran conectar y así. Entonces, y la persona que siempre me ayuda con el PPT también está enfermita, entonces está la Claudia ahí ayudándonos y así, pero no se arreglaba. El otro día estaba pensando en esta palabra que el Señor nos da hoy día. Yo la encontré tan bonita. Hay veces que uno predica con el convencimiento que la palabra es para uno de verdad. Y esta palabra la encontré hermosa, ¿no? Es una cosa que no había tenido esa sensación antes, porque como tienen todas las predicaciones ya armadas, uno se lo sube al carro y yo le decía a Muriel, esta es la viroca, al que le toca, ¿no? Entonces, pero encontré que el Señor me habla la palabra y a uno a veces lo reprende harto. Y han sido difíciles las últimas predicaciones que me han tocado, porque digo yo, escucha, Señor, algo, pero esta fue como un bálsamo y me gustó poder entenderla para poder entregarla. Entonces, creo que es algo muy hermoso. Y me voló en la etapa de los sesos lo que habla sobre David. Yo nunca lo había entendido, es tan hermoso. Encuentro que el Señor es tan maravilloso, casi como que todo encaja. Y vamos a orar al Señor para que nos guíe en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cariño, Señor, hacia nosotros. Vemos, Señor, reflejado tu amor y tu mano misericordiosa en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra hoy día, te pedimos que tú nos ayudes a exhortarla, a entregarla, Señor, de la mejor manera para que mis hermanos puedan comprender la profundidad, la anchura, la dimensión de tu amor hacia nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y te pedimos que tú nos ayudes a digerirla, a entenderla como tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que sí, porque la veo. Sí, no, la veo. No, parece que la Muriel tú la habías cambiado. Sí, porque había sacado. Está bien. Entonces vamos a ver, dar a Dios lo que Él pide. Así se llama el título del como de la exhortación. No es muy pretencioso eso. Es un estudio libre, podemos decir. Dar a Dios lo que Él pide. Y los versículos que leímos de Marcos del 12, del 18 al 44, más o menos. Entonces, para ir más o menos mirando qué es lo que pasa. ¿Ya? Del 18 al 44. Y abarca la pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento y de quién es hijo el Cristo. Que Jesús acusa a los escribas y la ofrenda de la viuda. Esos serían como los cuatro, cinco temas. Sí. 5 temas. Miren, la pregunta, siempre vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué crees que Dios espera de ti? Todo. ¿Ya? ¿Todo?
Sí, porque la vida lo dio todo. Entonces se acabó la predicación y nos vamos para la casa. ¿Ah? Sean obedientes. Ya, ser obediente. ¿Qué piensas que Dios espera de ti? No creo que espere de mí, yo creo que no espera grandes cosas. Que mantenga la trayectoria del misil que lanzó hace 57 años nomás, y que no se desvíe del camino. Si lo vemos como lo decía David sobre los hijos que son flechas contra el enemigo, yo soy un misil gordo, grande, de alto poder destructivo, que espera caer dar en el blanco. ¿Qué espera Dios de nosotros? Yo le voy a decir de otra manera, porque usted me está diciendo de manera positivista. Yo le voy a decir, espera lo que tú tienes que hacer, ni más ni menos. Lo que tenés que hacer, eso tenés que hacer. Nada más. Dios no espera menos de ti. Cuando uno se desvía de la voluntad de Dios, empieza a fallarle el motor y empieza uno a fallarle las bujías, los inyectores y empieza a funcionar mal. Empieza uno a no dar lo que, por ejemplo, un auto. ¿Qué esperas tú de un auto? Que tú lo enciendas en la mañana y ande. Y te traslada de un lado a otro. Que no dé problema. Que no dé problema. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos problemas están dando hasta el momento? Uf. Y ahora se los pregunto al revés, ¿entienden? ¿Cómo es? Entonces, ¿qué espera Dios de ti? Que hagas lo que tienes que hacer. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Si tú haces menos, estás en deuda. Si haces más, ¿qué decía el Señor? Si haces más, no. Cumplió con lo que tenía que hacer. Es como con mi mamá cuando yo me miraba así y decía, dice, cumplió con su deber, pues joven. Con su deber cumplió, ni más ni menos. Y Jesús le decía, no importa lo que haga, con su deber cumplió. Eso es lo que tenía que hacer. No se esperaba menos de usted. Entonces, estamos dando el ancho, como decía el Lago Weber. Dijo, nos está dando el ancho el senador Lago Weber. ¿Se acuerdan de ese titular? Nos está dando el ancho. No baila bien cueca. Es lo mínimo. Pero, ¿estamos dando el ancho? Nos falta harto. Y entonces vemos la hora, los días, los años, los meses, y estamos contra el reloj. Y entonces, de esta pregunta surge la pregunta del matrimonio. ¡Qué capciosa! Yo me acuerdo el tiro de mi abuelita que se casó 2 veces y el marido se le murió las 2 veces. Mata marido. 7 hermanos. Y se casó con los 7 y las 7 se murieron. Pero era una pregunta capciosa. Porque en realidad daba lo mismo lo que respondiera. Igual iba a estar mal. Porque cuando uno quiere pillar al otro o le encuentran mal, se encuentra todo. Es como cuando los matrimonios ya empiezan a tener problemas y ya como que ya estamos cerrando la cortina y le encuentro todo mal. Hasta los suspiros, la comida, todo mal. Pucha, la mujer o pucha el hombre. Mira. Entonces, ¿cómo esto? Los escribas y los escribas decían los fariseos, pero en realidad los escribas y era, ¿cómo se llama? Saduceos. Sí, los escribas no, era una forma genérica de decir los intelectuales, los religiosos de esta época. Y eran 2, los saduceos y los fariseos. Esas eran las 2 facciones o las 2 facciones o líneas religiosas de ese tiempo. ¿Vamos con los saduceos? Sí. Los saduceos eran los más antiguos de los 2. Llevaban en Israel, llevaban ya más o menos del año 200 a.C. al 70.
sea, ese más o menos fue en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó? Se esparció todo. ¿Qué es lo que le pasó a Jerusalén? Fue invadida. Fue invadida, la destruyeron los romanos. No dejaron nada. El templo no quedó nada, solamente una muralla donde ahora rezan los sacerdotes y la gente va a mirar la muralla que quedó del templo. Nada más, nada más. Sí, el muro lo blanco. Sí, sí. Los saduceos eran de clase alta. No, ¿ya? Generalmente ocupaban puestos en el Sanedrín y generalmente eran nombrados sumos sacerdotes. ¿Ya? Entonces, esa era la calidad de estos escribas. Y lo otro, que ellos tenían como interpretaciones de la Biblia. Entonces, primero no creían en los ángeles, no creían en esas manifestaciones. Ellos pensaban solamente que uno moría, que no había resurrección de los muertos y que la muerte era una aniquilación total. Eso se le llama nihilismo, en nuestra época se le llama nihilismo. O sea, no hay, o sea, tú te mueres, hayas sido bueno o malo, te mueres igual. Y ya no hay más vida después de eso. Aniquilación total. El cuerpo muere, se transforma en polvo, no hay más trascendencia que eso. ¿Ya? Esa era esa facción. Y por eso le preguntan a Jesús, ¿qué va a pasar con el matrimonio si yo me caso y después me caso de nuevo con uno, con otro, y después se me va muriendo y después yo me muero y me voy al cielo? ¿Voy a tener 7 maridos o 7 esposas? Entonces le dice, no, porque cuando estamos en el cielo, el Señor les abre un poquitito el panorama y le dice, no van a haber lazos familiares, sanguíneos, sino que nos vamos a conocer, vamos a ser como los ángeles, le dice. O sea, transformados en otra, con otra conciencia. Entonces, se ve lo que pusieron. Sí, ya. No veía ella. Ya. Entonces, eso creían los saduceos. Y por eso le preguntan eso. Si la pregunta era para ver si lo podían pillar. Pero ellos ya tenían. Si yo tengo una opinión de algo, ¿para qué estoy preguntando si yo sé que da lo mismo? Exacto. Por eso yo le dije, esto es como un matrimonio ya desgastado, que te da lo mismo, si igual va a encontrar un problema. Igual, porque ellos ya venían con esa. Y ahora vamos a ir con los fariseos. Ya. También eran una secta, eso es lo que no quería decir, pero lo vamos a decir igual. Era una secta, ¿ya? Una facción religiosa que hasta el día de hoy tenemos, ¿cómo se dice? Rastros de ellos. A lo mejor cambiaron harto. Lo otro que saduceo tiene que ver con la palabra los justos. Cachen el orgullo de sentirse saduceo y decir yo soy el justo. Autodenominado el justo. Saduceo. Y los fariseos también eran una secta y fariseos, la traducción era pureza, estar apartados. Eso significaba en ese tiempo para ellos ser fariseo. ¿Quién fue un fariseo famoso? Nicodemo. Sí, y el otro más famoso que escribió Pablo, muy bien. Fariseo de fariseo, decían. Uy, él era grosso. Ya, estar separado, pureza. Ellos solamente creían en la Torá, en los 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya? Eso no más creían. Nada, no había nada más. Y en ese tiempo estaban todos los libros de la Biblia, los profetas mayores, menores, los libros sapiensales, todo.
Pero ellos no creían en eso, solamente creían en los 5 libros y se guiaban estrictamente por el Levítico, las leyes. Y inventaban ellos leyes en forma, ¿cómo se dice? Oral. O sea, no necesariamente tenían que estar escritas en la Biblia, y por eso, por ejemplo, hace como 4 o 5 domingos atrás hablamos del matrimonio, y se acuerda que le decía Jesús, por la dureza de su cabeza, el Señor instauró la separación, pero no tendría que haber separación. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Entonces, ellos tenían, la tradición para ellos era como su dogma, y si pudiéramos traerlo a la actualidad, encontraríamos en los rabinos, ¿han visto esos que usan los libritos? Sí. Ya. Es que no son eso exactamente, pero los rabinos tienen esa tendencia farisea, ¿ya? Y ellos sí creían en la resurrección de los muertos y creían en la predestinación, que no lo anoté ahí porque no alcanzaba el PPT y eran muchas cosas, pero creían en eso, en el destino, ¿ya? Y ahora, teniendo claro eso, la pregunta que le hacen sobre el matrimonio es una pregunta que da lo mismo, como dijo Mauricio, no era una pregunta en sí para aprender o porque yo tenía una duda, porque ellos ya tenían una opinión. Lo que querían era ver si caía o no Jesús y cuál era la respuesta. Pero él, muy astuto, usó esa pregunta malvada para entregarle otra cosa y enrostrarle que, a pesar de que conocían la palabra, no la sabían usar. Y la pregunta es, ¿qué aprendemos de Dios gracias a la pregunta del matrimonio? Y tenemos la primera respuesta en Isaías. En Isaías dice, 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Entonces existía la convicción de que había resurrección. Y Jesús usa esa palabra para que ellos entiendan esto. Y después está en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí, escuchen esto, porque hay cristianos que yo he escuchado que piensan que existe solo el cielo y lo otro, nihilismo, aniquilación total. Y no es así. ¿Ya? Escuchen. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significa perpetua? Para siempre. Para siempre. ¿Ya? Entonces, no nos engañemos. Entonces, porque yo he visto y en conversación a veces con evangélicos viejos, he visto esas tendencias medias raras, no corresponden. Y entonces, por eso Jesús les habla sobre la vida eterna. Y ahí los dejó. O sea, los saduceos quedaron como chaleco común. Y los fariseos, peor. Entonces, rápidamente, después le preguntan otra cosa, para ver porque se quedaron pecados. ¿Y qué le preguntan después? En Marcos 12:28. Y aquí esto es maravilloso. Aquí yo me empiezo a asombrar. Dice, y acercándose los escribas, uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, miren, de los 10 mandamientos, claro, se resumen en dos. Se dividen en dos grupos, dos grandes grupos. Si ustedes se fijan, los mandamientos que son en relación a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo.
y no tendrás dioses ajenos, ni te harás figura, etc. Y después vienen los mandamientos que tienen que ver con no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, que tienen que ver con una relación con Dios y otra relación con el hombre. La relación con los... Entonces, el Señor, súper concreto. Pero para entender esto, ¿qué aprendemos de la relación entre Jesús y la ley de Moisés en Marcos 18, del 28 al 34? Ese pedacito, tenemos que primero leer Deuteronomio. Pasemos a Deuteronomio. Ahí es donde el Señor hace una paráfrasis de Deuteronomio y le dice así, y usa ¿cómo se dice? La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, Deuteronomio. Y dice, oye Israel, yo les quería contar que si usted lee la historia del mundo, historia universal, muchos judíos cuando entraban a las cámaras de gas hablaban de esto, por si acaso. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor, a Jehová, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, o sea, acá, en la frente entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo único que le pide Moisés al pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, no hay más. Y esto tenéis que grabártelo. Si no te lo grabáis, no te sirve de nada. Después no te quejes de que tus hijos son paganos. Porque si no hiciste esto, no. ¿Y qué hay que hacer? Dice, hay que leer en la noche esto, en la mañana cuando se levanta, cuando vamos al trabajo, como estamos en el trabajo. Después yo le voy a decir, ¿cuál es el secreto? Es un secreto en Deuteronomio. Y entonces, ¿qué aprendemos de la relación de Jesús con la ley de Moisés? ¿Qué trató de decirnos Jesús cuando nos dice esto? Acercándonos, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Dice, amarás, le dice, se lo resumen 2 mandamientos, los puse ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo veo a alguien que trata mal a los otros hermanos en la iglesia, trata mal a su hijo, trata mal a su señora, o trata mal a su marido, o trata mal a su empleado en su fábrica, o donde está, y me dice, yo soy cristiano, y yo veo que trata mal a su prójimo, entonces me quedo como en balance de un contador, quedo con el saldo en contra, porque si no ama al prójimo, no puede amarse a sí mismo. Si yo veo una persona que no se cuida su salud, que mantiene una vida disoluta, y lo veo que está en pésimas condiciones, en todo tipo, y no está hablando borracha, está hablando de una persona como nosotros, que tiene la presión alta y no está ni ahí con la presión, que sufre de problemas graves, y yo lo veo que sigue ahí. Esta persona no se ama a sí mismo. ¿Cómo puede decir que ama a Dios si no se ama a sí mismo? ¿Y cómo puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo? ¿Se dan cuenta de la elegancia del pensamiento?
Yo se lo traduzco para que sí no pasen de largo, porque es como andar en una carretera a 200 por hora. Uno pasa por estas palabras y no lo entiende. Y miren, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Dónde está el corazón? Aquí, ¿no es cierto? Después dice, con toda tu alma, nuestra fuerza interior, todo lo que nos moviliza. Y dice, pues, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso quiere decir tres cosas. No puede haber fe si una de estas falta. El hacer, el pensar y el decir. Cuando yo hablo de la mente, hablo del pensar. Cuando hablo del hacer, hablo de las fuerzas. Como yo me pongo a trabajar todos los días para Dios. Y no estoy hablando de vida predicar, sino que me pongo a trabajar en mi trabajo. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué intención lo hago? Lo hago en esto que está mirando. No, si ya se fue, sigamos. O lo hago para Dios. Y con toda con la mente y con el corazón es con el sentimiento y con el decir, sí, con la voluntad, lo volitivo. Si falta una de esas, no hay nada. Sería como una ecuación, donde falta un componente, no hay nada. No me cuadra. Porque si yo digo muchas cosas y no hago nada, soy como una campana que está sonando. Si yo pienso muchas cosas, muchas ideas buenas, pero tampoco las ejecuto, no me sirve. O si yo hago hartas cosas, pero tampoco las pienso, soy un activista. Hagamos esto, hagamos lo otro, me da lo mismo. O si yo no, me siento tan bien en el culto, hoy Señor me tocó, hoy día, tengo pena. ¿Y de qué me sirve eso? Si ni lo pienso, ni lo hago. Lo sentí nomás, porque es un evangelio emocional. Ay, soy tan malo, Señor, perdón. Y me quedo ahí. Lo hago con sorna y pero para que ustedes entiendan esto, disculpen. Pero es así. O sea, si en el hacer, en el pensar y en el decir no hay un hilito que va uniendo estas tres cosas, yo considero que no hay nada. ¿Qué le puedo pedir a una persona que bien, que bueno, pero tratemos de hacerlo mejor? No sé. Entonces, en el fondo, Jesús les decía a los escribas y al pueblo en general que no había contradicción en su enseñanza con lo que estaba planteado en la Torá, o en el Pentateuco, o en el Antiguo Testamento. No había contradicción en su enseñanza. Y que Él no venía a instaurar nuevas leyes o nuevos dogmas. Era tan fácil el Evangelio, es tan fácil el día de hoy, pero tan difícil a la vez. Porque seguía abierta la invitación a ser como el ladrón que quiere estar en tu reino un día, en tu paraíso. Era tan fácil la invitación, pero el pueblo duro de servir no entendió. No entendió. Pero la invitación seguía abierta. Era fácil. Ama al Señor tu Dios con todo lo que soy tú hoy día. Y a tu prójimo, ama a ti mismo. Reduzco toda la ley, todo Levítico, a 2 mandamientos. ¿Lo podía hacer? ¿Lo podía cumplir? Y vamos a estar como el joven rico que hablábamos la otra vez, que se dio vuelta y se puso triste y se fue. Entonces, eso. Y ahora, para entender lo que viene, tenemos que pegarnos una leída de 2 Samuel 7, del 12 al 16. Si alguien me lo puede leer, ¿lo leo? 2 Samuel.
y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Pregunta, ¿se lo están diciendo a David? ¿A quién se lo están diciendo? Perdón. ¿A David o a Jesús? A David. No, a David se lo dice. Se lo están diciendo a David. A David, sí. Pero miren, aquí no, porque una profecía puede cumplirse hasta 3, 4 veces. Pero aquí no desliza una palabra, eternamente. Y tu trono será estable. A ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Se dan cuenta? La exégesis nos exige ir más allá de lo evidente. Porque el trono de David, ¿qué pasó con el trono de David? Desapareció. Pues. Claro. ¿Y por qué le dice eternamente? Porque el trono de Jesús es eterno. Y dice, y después, miren, y lean esta oración entre el 14 y el 15. Dice, yo le seré a él padre, con minúscula, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero miren lo que después viene. ¿A Jesús lo castigaron? Sí. Sí. Y con azotes de hijo de hombre. Ya. Y después dice, pero mi misericordia No sé. no se apartará de él. ¿Se apartó la misericordia de Jesús? No. Nunca. En cambio, el David, Sí. Sí. ¿se dan cuenta? Lo evidente es invisible. Hay que volver a leerlo y enlazarlo con otras cosas que uno lee. Miren, vamos con, y en esto lo lee Jesús, bueno, no me leía, yo creo que eso lo sabía de memoria, pero lo puse enterito porque es muy lindo, pero ahora, para poder entender lo que viene, en esta parte donde dice de quién es hijo de Cristo, Salmo de David. ¿Quién me lo puede leer? ¿Yo leo yo? ¿Ya? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Siga hablando el otro. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará. En el 1, lo volvemos a repetir. Jehová dijo a mi Señor. Tenía un jefe que sería Dios, pero dice, claro, a mi Señor, dijo, o sea, a mí, lo decimos en otro idioma. Dijo Dios a mi Señor. ¿Tenía otro jefe más, David? ¿Quién era ese otro Señor? Siéntate a mi diestra. No, Jesús. Y el Espíritu Santo se lo revela. Entonces el pueblo de Israel pensaba que Jesús, si pensaron que David gobernó solo, está equivocado.
gobernó con Jesús al lado. Y ya había sido rey Jesús. Ya había sido un rey político, porque fue un gobierno político. En cambio ahora era un gobierno espiritual. Y por eso dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que ese Cristo es hijo de David? ¿Cómo es posible que Cristo sea el hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado a tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? No, porque era Jesús. Y una gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Porque esto es una cuestión que... ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿En qué momento? Si uno pasa 200 por hora, ahí son palabras enredadas que nadie entiende. Un juego de palabras. Pero aquí hay una profundidad tremenda, porque ya Jesús había reinado con David. No necesitaba demostrar nada más, ninguna grandeza. Ya había sido rey. Y los escribas, fariseos, saduceos, lo sabían. Lo sabían. Y entonces, ¿qué aprendemos sobre los maestros de la ley? Y rápidamente al cuadro. Miren, mucha gente en muchas iglesias se van a iglesias que son más choras, tienen más show y les gusta las características de los saduceos y los fariseos era que les gustaba la popularidad, de la columna para abajo, solamente para abajo, recibir honor, se aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas ignorantes para hacerse ricos. ¿Han visto qué pasa eso en algún lado? Son hipócritas. Son hipócritas. Y entonces, ¿cuál es el mandamiento que transgrede? Son los dos. ¿Se acuerdan que eran los dos? Amor a Dios. Recibir honor. Si yo recibo honor para mí, entonces estoy transgrediendo el mandamiento de amor a Dios. Si me aprovecho del otro, no amo al prójimo. Si somos hipócritas, amor a Dios. ¿Ya? Consecuencias de esos pecados, van a recibir el peor castigo para todos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, para ir terminando, sí, hay un delito grave. A la luz de este contexto, ¿qué está modelando la viuda que fue a ofrendar? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue? Ahí está. ¿Qué está modelando? Sí, pues, ¿qué nos está mostrando la viuda? Que ella cumple con Y que el no tiene que mandamiento. dar todo, no se trata de eso. Pero cumple con el mandamiento. Que, mira, lo primero que le voy a decir está de abajo. Lo que modela la viuda, si da lo mismo que cumpla o no con el mandamiento, si el problema es otro aquí. El problema es que lo que hace la viuda es lo que tendría que hacer un verdadero discípulo. Lo estamos diciendo desde el marco 8 que estamos hablando de eso, del joven rico, de los niños. Entonces, ese es el espíritu del verdadero discípulo. Cuando yo les preguntaba cuando empezó la predicación, ¿qué crees que Dios espera de nosotros? Lo voy a preguntar a la luz. Darlo todo. Lo que modela la viuda es la conducta de un verdadero discípulo. Hacer lo que tiene que hacer. Nada más, ni siquiera darlo todo. Modela lo que nos pide el reino también. El reino es que uno cuando dice, recién rezamos el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y dice uno, venga tu reino. Y después agregamos, hágase tu voluntad.
venga tu reino, haga su voluntad. Entonces, ¿y qué pasa con la voluntad de nosotros? Entonces, ese es el problema. Se subsume la de... Claro, entonces, el reino no puede venir hasta que no se haga mi voluntad. No. No. Entonces, ahora de nuevo le pregunto, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Hacer la voluntad de Dios. Ya, hacer la voluntad de Dios. Y entonces la pregunta final para que discutan después en la mesa, aplicar lo que entendí hoy. ¿Con qué me voy hoy? ¿Qué me llevo de esta predicación? O de este breve pensamiento. Miren, vamos a tirarlos todos. Voy a empezar al revés porque me equivoqué yo y lo hice al revés. Cada vez que servimos a Dios o al otro, al hermano, nace en nosotros, en nuestro corazón, un susurro que nos dice que somos mejores que los otros. A veces. Ojalá que no, pero a veces pasa eso. Entonces, lo que nos pide el Señor hoy día, y eso tienen que entenderlo porque hay gente que ha hecho cortocircuito después de muchos años siguiendo el Evangelio, ha hecho cortocircuito con esto. Y a mí me pasa porque yo, como soy medio TDA, no sufro de cansancio social. Entonces me cansa la gente. Estoy toda la semana con la gente. ¿A ti te pasa lo mismo con los...? Ya, choreado. Pero el Señor nos pide esto. Buscar tener relaciones de amistad y discipulado, que eso es lo que nos falta en la iglesia, discipulado, más significativas y no superficiales. Deberíamos buscar amigos que nos hagan las preguntas que, aunque no queremos contestar, estas son las mismas preguntas que yo le hice a ustedes. Necesitamos responder. Si es verdad que usted anhela crecer en el Evangelio de Dios, Sí. entonces tiene que crecer en la relación con Dios Y con los demás. y con las personas. Entonces, si yo no te veo practicando eso, es difícil, porque el prójimo, ¿cómo va a llamar al prójimo si no tenéis contacto con el prójimo? Es como que yo viniera aquí y asistiera solamente a predicar. Y cada vez que me toca, vengo a predicar y no hago ningún tipo de relación con los demás. ¿Eso es hacer iglesia? No sirve eso. O vengo a la iglesia y me voy al tiro porque no me interesa hablar con los demás. Porque es la trama social del prójimo es donde se desarrollan estas habilidades que el Señor nos pedía y que vio en la viuda. La viuda no es que dio todo, sino que es lo mismo que pasó con Caín y Abel. Porque lo que dio Caín era, en términos, era más poderoso, era proteína. Y lo que dio Abel era pura verdura. Pero lo dio con amor, con todo lo que yo tengo. ¿Qué me mueve? Si no te estoy pidiendo todo, ¿entendí? No te estoy pidiendo todo, te estoy pidiendo que lo des con sinceridad, con amor. Porque si me decís todo, entonces yo también tendría que dar muchas cosas más. Y no se trata de eso, se trata de dar con sinceridad. Entonces Filipenses 2:3 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, no la buena voluntad mía, la buena voluntad de Dios. Entonces sí, esto es político. O sea, yo te lo dejo, usted lo toma, pero yo no puedo pedirle a ustedes que entiendan esto de buena en primera, porque yo llevo 57 años dando vuelta a la órbita terrestre y
Y de verdad que siento que todavía estoy empezando. He descubierto esto con tanto cariño que el Señor me dio. Si hubiera sabido esto hace 20 años atrás, ¿me entiendes? Entonces vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te pido que tú nos hagas entender el hacer, el decir y el pensar, Señor, que sea solo una cosa. Que demos, Señor, como la viuda, demos todo con sinceridad, con la quietud de nuestro espíritu de que estamos dando para ti, Señor, que estamos siendo adoradores, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir con el prójimo, Señor. Si no amamos al prójimo, ¿cómo podemos decir que te amamos a ti, Señor? Si no me amo a mí mismo tampoco, ¿cómo podemos decir que te amamos a ti, Señor? Ayúdame a entender eso también y entregarlo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros maridos, a nuestras esposas, Señor, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, a nuestros subalternos en el trabajo, Señor. Te pedimos que tú nos reprendas, Señor, nos hagas entender esto, Señor, que no nos quedemos con las frases clichés, Señor, de nuestra mente, sino que tú cales mucho más profundo en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros, que la vemos reflejada en todas las cosas que nos pedimos. Te pedimos por nuestros hermanos de la iglesia, Señor, que no han podido venir y que están viendo por internet esta predicación, Señor, que tú les ayudes, les guardes, les santifiques y les inspire, Señor, a cada día vivir una vida más plena en ti, Señor. Te lo pido